Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en esta oportunidad la creación de un pincel a partir de objeto y también los tips más importantes a la hora de retocar una prenda. Miremos cómo hacer un pincel cualquiera. Voy a escoger en este caso, apoyado en la referencia que tenemos, un pincel para unas burbujas, por ejemplo. Tengo una capa aparte, tengo un fondo de color blanco para visualizar. Parado sobre la capa, puedo pintar con color negro, porque la idea de los pinceles es que ellos tengan contraste. Y luego lo que voy a hacer es con borrador, puede ser aquí con una opacidad por ejemplo el 40%, puedo tratar de darle como la especie de esfericidad pues a la burbuja, ¿cierto? Algo como esto, por ejemplo, ¿sí? Tengo esa esfera, duplico, control J, la hago a un lado y por ejemplo coloco más pequeño, ¿no? Duplico, voy a hacer algo así más o menos, vuelvo y duplico, luego como esto, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que esta es como la referencia que tengo. Pensaría que algo así, pienso yo. A continuación, ¿qué hago? Con un rectángulo vamos a seleccionar el área y vamos a edición, y en edición le decimos que definir valor de pincel. Entonces acá él va a coger este elemento y lo va a colocar como un pincel nuevo, ¿cierto? Ahí está. Deselecciono. Entonces si yo poncho, ¿cierto? Acá porque tengo una opacidad de 10, pero si yo le pongo una opacidad del 100, mírenlo ahí, ya tengo un pincel con este elemento. ¿Qué pasa? Lo puedo hacer más pequeño, entonces puedo recrear las burbujas o la textura que yo quiera. ¿Ven? Una manera ágil de hacer, por ejemplo, un motivo de pincel. Miren. Como se había hecho desde el principio, se había hecho con cierta transparencia. Lo interesante de este tema es que él conserva esas transparencias, a pesar de que está el 100% de opacidad. Mírenlo acá. Si yo le coloco menos, pues mayor opacidad voy a obtener, obviamente. A continuación, entonces, lo que puedo hacer es, como tengo una transparencia y ya fijé los objetos estos, los selecciono todos, control E, los selecciono y quiero cambiar el color. Voy a mirar si me da, por ejemplo, con control U, que es tono. Aquí le voy a dar, por ejemplo, colorear. Poncho a este elemento, no alcanza a cogerlos aparentemente, no los coge, no tengo manera de darle color a esto. Pensé que por acá podía hacerlo, pero entonces no lo logro. En vista de ello, lo que puedo hacer es con control sostenido, observen que si yo le poncho control sostenido y me vengo para la capa, él va a seleccionar una extensa área de este elemento. Genero una nueva capa aquí, deselecciono y a esta capa vamos a pintarla con un color que puede ser, por ejemplo, este azul, un azul. Al suprimir el atajo para pintar con el color del frente, al suprimir, ¿cierto? Entonces, aparentemente, a pesar de que él tenía seleccionado esto, el control suprimir lo que hace, el control, perdón, control clic izquierdo lo que hace es seleccionar la cantidad de píxeles o información que se encuentran en la capa. Entonces usted solamente visualiza como si él hubiera seleccionado esta área, pero realmente está seleccionando
todo lo que hay en la capa, todo esto. Ahí está el ejemplo, ¿cierto? Me permite llenarlo con este color azul. En el fondo vamos a darle otro color que nos contraste, puede ser, por decir algún rojo, a ver qué pasa. Que sea rojo, entonces al suprimir el atajo para pintarlo con azul, control suprimir para pintarlo con el color de fondo, control suprimir el color de fondo. Entonces tengo este rojo y a partir de acá, parado en la capa, puedo entonces visualizar diferentes opciones, ¿sí?, de filtros y de pronto acomodarme con alguna que me guste. Ahí está, sobreexponer color, color más claro, superponer, luz suave, por ejemplo, en fin. Entonces tenemos más o menos los parámetros a la hora de realizar un retoque de piel. Ya estamos implementados en el trabajo y en el manejo de separación de frecuencias. Y a continuación hacer una reseña de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de retocar una prenda como esta. Un truco es entrecerrar los ojos y así van a sobresalir los detalles a corregir. Fíjense por ejemplo las zonas como de puntos de luz y vamos a mirarlas a continuación. Entonces decimos que los pechos, ¿qué encontramos allí? Le marca mucho el sostén, ¿verdad? Entonces esas son cositas que distraen, ¿cierto? En la medida en que eso distrae, nosotros tenemos que tratar de evitar ese tipo de situaciones. Acá hay otra situación aquí, miren este pequeño triángulo. También este triangulito molesta. Estas arrugas de acá también molestan, ¿cierto? Todo lo que nos implique que la prenda puede quedar desajustada o que está armando de una manera incómoda, miren también este detalle acá, este repliegue acá, ¿sí lo ven? Entonces me da la sensación de que la prenda le está quedando pequeña, que está estirando esto aquí de una forma pues anormal. Aquí tiene un moradito, perfecto. Tiene también unas marcas de lo que pudo ser la prenda anterior o el jean. Acá también tiene estas marcas. Sí. Entonces mire que es muy importante cuando se hace una producción tratar de que la modelo no comience modelando por ejemplo la ropa de jean o de short o cosas, si vamos a trabajar con vestidos de baño o con fajas o con ropa interior, porque claro, va a quedar con las marcas del short o de los jeans que usualmente se utilizan pues ajustados. Eso nos va a generar demoras en el tema del retoque, ¿cierto? En cuanto a los moraditos, lunares, texturas de piel, pues eso obviamente hay que corregirlo, pero también si observamos la forma que tiene el contorno de la modelo, que es normal pues en una figura, en un cuerpo femenino, ¿cierto? Pero en el tema del retoque uno se vuelve más exigente porque es una foto fija. Entonces necesitamos corregir esta zona donde la faja está precisamente apretando una zona que hace que pierda la silueta y el contorno, o sea, que tenga una figura más aguitarrada de pronto, ¿cierto? Que tenga unas curvas más sensuales. Vamos a continuación ahora sí a trabajar con el licuado. Como les digo, lo ideal para no forzar la memoria del equipo es generar una zona que podría ser así extensa o menos inclusive. Si yo me voy a concentrar solamente en la zona de las piernas, entonces solamente voy a trabajar esto aquí. Vamos a filtro, licuar. Observen que automáticamente está recortando la imagen a la zona que yo tengo ya seleccionada, ¿cierto? Y me genera una máscara. Acá me genera una máscara para poder centrarme mejor en el espacio de imagen que tengo seleccionado. Funciona con Alt sostenido y el clic derecho del mouse también. Lo mismo, puedo ampliar o disminuir el tamaño de la brocha.
Acá tenemos el dedito y con el dedito vamos empujando entonces ese contorno, ¿cierto? Y a este lado tengo el tamaño de la brocha, ¿cierto? Aquí está, miren, si yo lo hago, si yo ajusto con clic derecho, acá cambia el tamaño, ¿cierto? Y acá cambio la presión. ¿Cuál es la presión? ¿Qué tanta intensidad quiero que haga sobre el empuje a los píxeles? ¿Qué tan fuerte quiero que lo haga? Entonces normalmente yo puedo trabajar con una presión del 40 o de 50. Porque si lo trabajo con una presión del 100, va a ser muy fuerte la transición que haga de una zona a otra. Entonces lo ideal es esto, lo ideal es empujarlo con una presión suave. Otra de las cosas que puedo aprovechar en el programa es aquí las opciones de reconstrucción del pincel. Entonces, si yo le digo restaurar todo, él vuelve otra vez a cero. Si digo restaurar todo, vuelve a cero. Control Z, vuelve al punto donde estaba. Y otra opción es simplemente reconstruir. Entonces él saca una caja de diálogo acá, donde me permite devolverme gradualmente a un punto específico, un punto de transición en el recorrido que hice del licuado. ¿Ven? ¿Cierto? Aquí hago una lupa. Vamos a reconstruir. Entonces yo puedo más o menos fijar una zona. Entonces si me parece que se me fue la mano al 100%, entonces puedo devolverme un poquitico. Ahí lo dejo. Listo. Aprovechando que estamos acá, observen que la pierna, el muslo, tiene acá esta curvatura. Entonces me va a dar la sensación de flacidez en la pierna. Entonces vamos a corregirlo. ¿Qué hago? Entro acá, esta zona del músculo, y aprovecho y saco acá la parte que se entra. Entonces doy una sensación de una pierna mucho más recta, más firme, ¿cierto? Pero como eso es algo irreal, entonces volvemos otra vez a la reconstrucción y vamos a darle un pequeño intermedio, que puede ser ahí. Entonces la idea es matizar, ¿cierto? Matizar esa zona. Otra situación que estoy viendo es acá en el tema de la faja, ¿cierto? Entonces debo hacerlo de esta manera. Y por último vamos a levantar un poquitico la zona de la ingle. Aquí. Entonces las mujeres de alguna manera prefieren que la zona de la ingle no sea tan alargada, que tenga un recorrido más corto. Entonces tendríamos más o menos esta situación. Lo otro que debemos tener en cuenta es cuando la prenda muerde acá la piel o la aprieta, entonces vamos a reconstruir esa partecita y hacer que la transición sea más suave y que no se note pues que le está apretando esa prenda. Es usual y es normal que una faja haga compresión, pues para eso es la faja realmente, ¿cierto? Pero en la estética de la foto no debemos permitir que eso se vea, porque entonces va a generarle al observador o a la futura cliente, le va a generar la sensación de que esa faja le va a quedar muy apretada, ¿cierto? Control H, con Control H oculto la selección y acá puedo ver más o menos, aquí, qué pena, vamos a mirar más o menos el antes y el después. Observen antes y después. Entonces, si se dan cuenta, el recorrer con menor distancia esta zona Y ayuda a que la horma sea mucho más bonita. El hecho del contorno también nos ayuda. Acá veo que hay una pequeña saliente del muslo, entonces vamos a corregir eso, ¿cierto?
Ah, bueno, qué pena. Como yo tenía esto oculto, control H. Ah, como que ya lo había soltado. Deseleccioné en algún momento. Sí, deseleccioné aquí. Listo, no importa. Entonces vamos a seleccionar de nuevo. Filtro, licuar. Ah, bueno, cuando ven ustedes acá esto, es porque él guarda los parámetros del último filtro que se ejecutó. Entonces, para darle otra vez los mismos parámetros, tendría que darle Control Alt F y él vuelve y lo hace. Vamos a mirarlo. Control Alt F, pues no lo quiero hacer, pero quiero mostrarles el evento. Entonces, esto fue, o con esos parámetros de licuado, aplicaría una nueva horma a la foto. Me devuelvo simplemente. Es muy útil cuando yo, por ejemplo, hago un desenfoque. Entonces, ese desenfoque lo quiero aprovechar en diferentes objetos. Entonces lo que hago es, cuando me paro en la capa donde están esos nuevos objetos, Control Alt F y va a replicar el último filtro. Acá buscamos de nuevo licuar, amplío con el botón derecho y haciéndole presión con el mouse. Que ya me va a concentrar es en esta parte de la pierna, ahí, ¿cierto? Más o menos tengo esto. Hago un zoom y verifico que la transición de ese contorno sea lo más suave posible. ¿Bien? Si quedo a gusto, ok, deselecciono y volvemos a mirar antes y después. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien, pues. Otra cosa que molesta mucho es cuando se traga la prenda, que es muy usual que esto ocurra, tanto en hombres como en mujeres, ¿cierto? Entonces lo ideal es que la prenda comience, que esta zona comience desde acá. Aquí lo que acabo de hacer es, cojo la zona que me interesa, ¿cierto? Con varita voy a seleccionar la parte que sobraría, que es esta piel, ¿sí? Con lazo aumento esta zona. ¿Para qué? Para evitar que quede basurita que no haya quedado seleccionada en esta área, ¿cierto? Luego, como hice la selección con varita, entonces esto está serruchado, ¿se acuerdan? ¿Qué debo hacer? Control Alt R para suavizar, redondear y desvanecer esa selección. Ok. Y borro. Ahí borré el excedente, pues o lo que no me interesa que conservar. Y a continuación desplazo esto. Miren acá. Estoy desplazando, o sea, estoy utilizando la misma textura de la prenda para llevar esta arruga, para llevarla lo más próximo a la entrepierna. Aquí. Hecho eso, control T, ¿cierto? Que es transformar, control T. Ustedes van a encontrar, dependiendo de la versión del programa, van a encontrar que aquí aparece, en el centro aparece como una bolita. Esa bolita uno la puede desplazar a cualquier parte de este cuadro con el objeto de rotar no desde el centro, sino desde alguna área en especial. Ya en esta última versión desaparece el cursor y queda libre. ¿Qué ocurre? Que con Alt sostenido yo puedo, observen que ahí cambia el icono del cursor, yo puedo ponchar alguna zona, por ejemplo, puedo ponchar esta zona. Entonces cuando ya giro, va a girar es a partir de este eje. Mírenlo ahí. Ya no desde el eje central, sino desde el nuevo eje que le di. Entonces poncho aquí y le voy a dar la orden de que gire a partir de este pivote que le coloqué acá.
Entonces, observen esto. Aquí más o menos lo acomoda, ¿cierto? Ahí. Si quedó a gusto, Enter. Entonces ya tengo una extensión con la misma textura de la prenda, pero la tengo llevándola casi a la entrepierna. Borro el excedente, ¿cierto? De hecho puedo borrar toda la parte de la prenda pues que está haciendo contacto con la piel. O acá mejor me devuelvo, sí, mejor me devuelvo y borro pues esa zona de acá, de adelante. Entonces aquí voy rescatando la textura original de la prenda, miren. Miramos, entonces ya tengo que la prenda ya no se ve tragada. ¿Sí lo ven? Acá borré, entonces me volvió a aparecer como la textura original. Entonces me devuelvo. ¿Qué puedo hacer? Puedo también marcar con borrador de historia. Puedo marcar desde el punto donde comencé a borrar, ¿cierto? Desde acá. Y devolverme con el borrador hasta cierta zona. Entonces yo puedo borrar y devolverme. Miren. Borrar o devolverme. Tranquilamente. Entonces es importante que manejemos también el borrador de historia, ¿de acuerdo? Borro este excedente, listo. Acá vamos a trabajar ya esta curva, a esta arruga. Entonces ya esa arruga está en la parte del fondo, no en esta capa, sino en la parte del fondo. Simplemente con tampón vamos a desaparecer esa arruguita que está ahí, abajo. Luego con curita vamos a terminar de suavizar esa textura, por decir algo acá, suavizamos. Luego otra vez con tampón voy a terminar de hacer esto. Si está empañetado acá, que se nota pues como una borrosidad, pues con borrador de historia, ¿cierto? Me devuelvo y rescato zonas. Puedo trabajarlo por ejemplo con un 30% de opacidad, miren, 30%. Entonces puedo, con al sostenido, puedo rescatar ciertas zonas para recuperar la textura que se había borrado. Y luego otra vez con tapón, ¿cierto? El atajo es S, con el tapón voy a marcar acá que haga una réplica o una clonación con el borde más, no tan suavizado, sino más rígido. Entonces lo que logro es que ya la textura de la clonada, la textura clonada, ya no se va a ver borrosa, se va a ver completamente definida. ¿Por qué? Porque el tapón está definido también. Miren esto aquí. Miren este zoom. Estaba y queda. ¿Cómo nos fue con esto? ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Súper, ¿cierto? Ahora, tenemos esto otro. Ya vamos a combinar esta con la de abajo. Control E. Listo, combiné. Luego, me voy a concentrar en quitar estas zanjitas que hay aquí, por ejemplo, ¿cierto? Esas texturitas que molestan. Y con tapón rígido, vamos a ver si me permite quitar esta otra que ven acá. Esta. Ahí está. ¿Cierto? Se ve un repite, mírenlo. Este repite es evidencia de que hubo un retoque por ahí. Yo no debo permitir eso. Entonces con borrador de historia me devuelvo a quitar ese repite. Otra vez con el tampón más pequeñito me concentro en la zona que requiere pues mayor atención. Pues ahí está. Y ya le quitamos esa marquita pues que tenía aquí antes, después. ¿Sí? Lo mismo en esta zona. Esta la puedo quitar entonces con curita. Va a matizar. Entonces yo tengo que saber más o menos cuándo utilizo la curita
y cuándo utilizo el tampón, ¿cierto? Cuándo lo utilizo rígido y cuándo lo utilizo suavizado. No es gratuito, muchas personas cogen un pincel para trabajar con el tampón, y así como seleccionan ese pincel, trabajan toda la clonación de texturas en toda la foto y nunca lo cambian. Entonces es posible que tengamos zonas más borrosas y zonas menos borrosas. Acá en esta área vamos a quitar esta luz que tiene. Entonces miremos, por ejemplo, con tapón de clonar, ¿qué pasaría? ¿Sí? Tengo esto, vamos a clonar acá, ¿cierto? Estoy tratando de ser pues lo más cuidadoso para mantener como la misma textura, ¿no? El tapón de clonar lo tengo, pero lo tenía suavizado en el borde. Entonces vamos a ver qué pasa si lo coloco rígido en el borde, miren. Entonces ya puedo recrear un poquitico mejor la textura, ¿cierto? ¿Qué me obliga? Me obliga a ir explorando y a ir trabajando pues diferentes texturas. Pero quedó borroso, ¿cierto? Se ve el parche, se ve feo. Entonces devolvámonos con el borrador de historia, ¿cierto? Y miremos otra opción. Otra opción puede ser seleccionar esta zona, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que como es un punto de luz, lo que debo hacer es darle más color. Shift F6, lo conseguimos acá, selección, modificar, desvanecer. ¿Eso qué hacemos? Lo que hacemos es, para que lo veamos, lo que hacemos es darle un desvanecido al borde, ¿cierto? Para que no se note pues lo que estamos seleccionando ahí. Con curvas, imagen, ajustar, curvas. Como lo que yo sé y lo que necesito es mayor información, entonces con la curva, si lo pongo hacia arriba, voy hacia las luces. Miren, acá me muestra blanco, voy hacia la luz, me estoy acercando a la luz. Y si lo bajo, negro, me estoy acercando a las sombras. Entonces si yo lo bajo, estoy dándole pues como una especie de intensidad hacia los medios tonos. ¿Ven? Ahora se está metiendo un color que de pronto no quisiera, se ve como negro, no lo quisiera allí. Entonces me resta mirar una situación, y la siguiente. Miremos la información que hay en los canales. Entonces tengo un canal rojo, tengo un canal verde y tengo un canal azul. O sea que la intensidad no es la misma para los tres canales. El canal rojo requiere mayor intensidad que el canal verde y el canal azul. ¿Ven? Como yo tengo la selección, entonces desde el canal azul, parado en el canal azul, ajustes, curvas, vamos a darle un poquitico hasta que logre más o menos parecerse a lo que hay al lado, ¿no? Pues miren acá. ¿Qué pasa? Como yo tengo este gotero, si yo poncho con el gotero en la zona, me muestra aquí donde estoy parado. ¿Sí lo ven? Entonces yo puedo poner un punto de ancla acá y trabajar solamente esa zona. No me interesa esta porque acá no tengo información, solamente tengo información aquí, no más. Mire que si yo trabajo esto, ahí pierdo tiempo, no estoy haciendo nada. Pero si yo estoy trabajando sobre esta zona, acá ya sí tengo manera pues de intervenir la imagen. Digamos que en el canal azul estoy ok. Vamos para el canal del verde. Imagen, ajustes, curvas. ¿Cierto? Poncho con el gotero, entonces me muestra la zona donde yo debo trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces poncho aquí, ya sé que esa es la zona, y empiezo a bajar la información a esa zona, mírenlo ahí. Ahí ya la emparejé con el resto. Por eso es que los canales los debemos trabajar en blanco y negro, para nosotros ver los contrastes. Finalmente voy al rojo, imagen, ajustes, curvas,
¿cierto? Poncho. Entonces esta es la zona que yo debo trabajar. Miren ahí. Ok. Juntamos todos y más o menos este fue como el resultado que estoy logrando, ¿cierto? Más o menos. Ahí sí, lo puedo. Control E y luego con tampón voy a suavizar los bordes, pero esta vez lo voy a pasar con una opacidad del 20%. ¿Por qué? Porque lo que quiero es matizarlo. 2 daría el 20%, ahí está, 2. Si poncho el número 3, 30%. 20%, quiero el 20%. Y vamos a darle algo aquí suavecito, mire, con un 20%. Ahí. Antes estaba así y ya al menos va así. ¿Cierto? Esto en impresión no se va a ver, ni en un pendón pues tampoco se va a ver. Entonces es una manera de trabajar combinando el tema de las curvas para homologar colores. Por ejemplo en esta zona también tengo este triángulo, vamos a hacer esto, selección, modificar, desvanecer 8 píxeles, control H, oculto, curvas, imagen, ajustes, curvas, y acá entonces puedo matizar un poquitico esa luz que había, miren ahí. ¿Cierto? Ahora hay una transición como de esta zona que está como más oscurita, entonces selecciono solamente esta zona, Shift F6, es lo mismo de llegar a desvanecer, radio de píxeles 8 o radio de desvanecer 8, muy fuerte, se me pasa, entonces de nuevo control Z, Shift F6, le voy a colocar 4, un radio de 4, control H, oculto, imagen, ajustes, curvas, y en las curvas vamos a darle suavecito el tono que necesitamos. Ahí está. Entonces, ¿qué hice? Por un lado, compensé el color de lo que estaba muy claro, lo llevé a un medio tono más oscurito, y lo que estaba oscuro lo llevé a claro. En el punto intermedio se encuentran los dos, y finalmente vamos a quitar esa zona que estaba ahí molestando. Mire que eso lo corregimos solamente con color, no tuvimos que meterle ni tampón, ni curita, ni tuvimos que intervenir físicamente pues la imagen, solamente con color, y ahí quedó. ¿Eso qué garantiza? Garantiza que tengo la textura original. Entonces yo debo tratar en lo posible de realizar ajustes de ese tipo para evitar pues tener que tocar mucho la imagen. Por ejemplo acá en esta parte, miremos que cómo nos va con esto. 4%, control H, imagen, ajustes, curvas, ¿cierto? Entonces, ¿qué siento yo? Que está muy claro, necesito bajarlo, darle más pues un color más oscurito, digamos que ahí, ¿cierto? Digamos que acá. Deselecciono. Y a esta zona de atrás, esta, necesito Shift F6, ya un radio más o menos de 6, a ver qué pasa, control H, necesito lo contrario, necesito es aclararlo, entonces curvas, y vamos a llevar la curva hacia el blanco, aclarando, más o menos ahí. Deselecciono y con tapón y una opacidad digamos de 30 voy a pasarlo suavemente por encima hasta ver hasta dónde logro pues tener. Aquí me da una borrosidad, no me gusta, entonces tendría otra posibilidad y es la siguiente:
cojo esta zona, ¿sí? Control J, es decir que tengo la textura de arriba seleccionada, control T y la estiro, ¿cierto? Y luego con un borrador suavecito al 20% devuelvo a ver hasta dónde puedo encontrarme con la textura original. Todavía le faltaría, tendría que seleccionar esto y empezar de pronto a aclararlo un poco, pero vamos a mirar cómo estaba originalmente y cómo va. Estaba y va, ¿cierto? Con borrador de historia al sostenido ya empiezo a matizar ciertas zonas y a devolverme hasta la imagen lo más original posible. Entonces, como vemos, con color y combinando diferentes herramientas, vamos matizando sin perder textura en la imagen. Estaba y queda. Mírenla ahí. Estaba y queda. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que maticemos las diferentes zonas. ¿Por qué? Porque si yo tengo unas zonas muy diferentes en contraste, en tonos o sombras o claros, se va a notar el paso del tapón. Este ejercicio es muy duro. ¿Por qué? Porque es que tengo una textura de prenda. Y mírenla aquí. Aquí porque lo acabamos de ver, pues, y sabemos que hicimos aquí una intervención. Pero yo les aseguro que si alguien desprevenidamente ve esta imagen, no va a pensar que acá se le hizo un trabajo. Entonces, la sutileza a la hora del finalizado es lo que nos va a nosotros dar una mejor opción de acabado, ¿cierto? Otra opción para quitar esta arruga de acá, ¿cierto? Entonces yo podría simplemente con un clonar y rígido, entonces 100% y borde rígido, yo podría llevar esto a este punto acá, ¿cierto? Corro el riesgo de que la textura no quede exactamente igual, ¿ven? Entonces puedo empezar desde más abajo a ver qué ocurre. Es decir, la idea es llevar esa textura hasta la zona donde no hay arrugas, o sea, toda esta zona de acá arriba. Digamos que tengo esto acá, ¿sí? ¿Podría pasar, sí o no? Si yo veo esto, ¿pasa o no? Es decir, la continuidad de esta textura, no lo otro, esta continuidad. ¿Podría pasar, sí o no? O sea, se ve que hay una continuidad, no se ve como un rompimiento. Entonces ya con borrador de historia me devuelvo a rescatar la parte pues original de la prenda. Acá con un 40% de opacidad, miren, suavecito. Voy rescatando. 100%, hago esto. Aquí 20%, me meto en esta zona así más o menos. Yo creo que por ahí podríamos dejar la intención. Entonces si miramos, aquí está pues la continuidad de la textura. Estaba y queda. De hecho, puedo devolverme otro poquito más acá. Rescatar más información aquí, sin problemas. Ahí está.
Lo mismo puedo aplicar para esta zona. De hecho, aquí está más fácil porque ya no tiene tanta textura. Tiene aquí una área eh, que desde la misma foto, pues no muestra este acanalado que muestra aquí, que es la parte pues difícil. Este manejo de acanalados es muy difícil. Es como el tema de los cabellos. Si nosotros logramos manejar bien el tema de cabellos, cuando tenemos que hacer extensiones, por ejemplo, o ampliar zonas de cabello con los mismos mechones, y también si tenemos la posibilidad de manejar este tema de texturas en las prendas, manejamos casi que cualquier cosa. Listo. No le den miedo a hacer lupa. Importante, la lupa es importantísima. ¿Sí? Hacer un zoom a tiempo es muy importante. Manejo de opacidades también importante. Si de pronto necesitamos trabajar con el liquid, bien. Si puedo hacer el recorte como lo estoy haciendo en este momento y el contorno y me lo permite, pues también bienvenido, ¿cierto? Puedo hacer algo como esto, por ejemplo, aquí. Otra cosa que puedo aprovechar es, ojo, muy pendientes de no dejar registros ni basuras. Esas son basuritas que van quedando de cuando pasamos el pincel, ¿cierto? Otra cosa que podemos aprovechar cuando hagamos este tipo de trabajo es la herramienta desenfoque. Esta, desenfocar. Te la paso por el borde, una intensidad del 100%, y eso me va a ayudar. Está demasiado fuerte, demasiado grande, entonces la paso por aquí. Va a ayudar a que haya una transición entre el borde de ese objeto con el fondo. Entonces, cuando aleje la imagen, no se va a ver un corte que es irreal, sino que se va a ver algo suavizadito, y entonces va a ayudar a que se vea más natural. Ahí está, por ejemplo. Entonces, básicamente, estas son como las herramientas con las que podemos trabajar este tipo de ajuste. Bien, eso es todo por el momento. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.